Hola, hola, mi nombre es Eric, esto es Astrology y el día de hoy voy a empezar una serie de lives. Esta serie de lives tiene como propósito compartir un poco sobre mis conocimientos astrológicos, mi vida como astrólogo y hablar un poco a profundidad de lo que es la astrología, porque a lo largo de los años he visto que las personas tienen una idea muy interesante de la astrología, porque al final de cuentas el conocimiento público y la parte comercial es muy popular. Sin embargo, la astrología tiene muchos matices, muchos años en nuestra historia y justo hoy quiero hablar de la astrología. Voy a estar haciendo una serie de lives todos los miércoles. Al menos en junio tenemos miércoles a las 7:10 y hablaré de diferentes temas. Por ejemplo, el día de hoy es un tema más teórico, más para curiosos, pero también dentro de 8 días, por ejemplo, voy a hablar de Mercurio retrógrado, que es un tema que justo apasiona a todos y seguramente en estos lives se van a desmitificar bastantes cosas, ¿no? Sobre todo quiero hablar del proceso de Mercurio, ¿no? Porque no solamente es la retrogradación, hay una presombra, hay una possombra y saber manejarnos dentro de las retrogradaciones de Mercurio es un arte, definitivamente. Entonces, bueno, sin más, el día de hoy quisiera empezar a hablar de la astrología desde el origen. Pero antes de eso, decirles que lo que yo entiendo que las personas entienden cuando no saben cosas de astrología es que la astrología es la carta natal, en el mejor de los casos. Otros dicen que es el horóscopo, otros dicen que es adivinación, otros solamente se remiten a un signo solar o signo lunar, signo ascendente, perdón, signo ascendente, bueno, sí, signo ascendente y demás. Pero bueno, la verdad es que la astrología es, digámoslo, la, el pensamiento, al menos yo le digo tradición. Entonces, la astrología para mí es una tradición y a lo largo de este live van a ver por qué. Sin embargo, esta tradición, que es más que solamente una herramienta, lo que realmente quiere decir es astro, que viene de astrón, los astros, y logos, ¿no? Que es el estudio, ¿no? Entonces, lo que hace la astrología es que estudia los astros. Podemos decir que estudia el movimiento, estudia el comportamiento. Hay demasiados, hola guerrero, hay demasiados modos de ver la astrología, digamos, en ese aspecto. En el caso del origen, bueno, lo que tenemos los astrólogos como origen es en la antigua Mesopotamia, Sumeria, Cadeos y demás. Desde ahí, digamos, se remonta, ¿no? ¿Y cómo surge? Bueno, primero que nada, la astrología nos dice que nosotros éramos nómadas. Hola, Ana. Nosotros éramos nómadas, ¿no? Andábamos de un lado para otro. ¿Y qué sucede con este tema de ser nómadas? Que al momento de asentarnos necesitábamos saber el tiempo para la cosecha, para la supervivencia, si es de día, si es de noche. Hay que saber qué es lo que estaba pasando en nuestro entorno. En ese entonces pues no había inteligencia artificial, no había relojes, no había nada. La herramienta de los antiguos era el entorno, la tierra y el cielo, ¿no? Las estaciones, los árboles cambiando, las estrellas moviéndose, se oscurecía el cielo, amanecía en el oeste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí empieza el tema de la astrología y la medición del tiempo. Después, en esa combinación, digamos, y en esa antigüedad, se dieron cuenta de que el movimiento de los astros afectaba las tierras, las cosechas, afectaba todo, ¿no? O sea, afectaba el entorno, las poblaciones, al ganado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la astrología básicamente habla de la proyección
que tenemos de los astros aquí abajo. Pero esa astrología hoy en día es conocida como astrología antigua o tradicional. ¿Por qué? Porque no se remitía al ser humano, se remitía al entorno. Entonces, ya que tenemos el entorno, y esto es astrología tradicional, podemos decir que abarcó civilizaciones como Mesopotamia, los sumerios, los egipcios, los griegos. De hecho, los griegos tienen muchísimos tratados y muchísimos trabajos con tener la astrología. En la antigüedad, la astrología y la astronomía eran una sola, ¿no? O sea, estudiaban los movimientos de los planetas, pero también los relacionaban con cosas que están sucediendo. ¿Qué es lo que pasó? Que se fue construyendo la astrología, se utilizó precisamente la astrología más antigua, que es la astrología mundana, y con el tema de la astrología mundana estoy diciendo que nos habla de las economías, cómo se mueven las masas, los países, el clima. Todo eso abarca la astrología tradicional, y el tema de la astrología tradicional, a diferencia del de hoy, es que la astrología tradicional era absoluta. Entonces, como la astrología era absoluta, lo que decían los astros y cómo estaba puesta la carta en ese entonces era ley, no había cambios. Pasa el tiempo y llegamos hasta el Renacimiento. El Renacimiento fue un parteaguas para nuestra historia como civilización, y uno de los parteaguas para la astrología en esa área, que sucede en el siglo XV y XVI, es que el pensamiento se empieza a tornar de diferente forma. ¿Qué es lo que sucede? Y esto aplica para muchas otras ciencias, que el pensamiento y la ciencia se tornan en diferentes métodos. El método científico es cuento, calculo, contabilizo, peso, mido, compruebo. Eso nace en el Renacimiento. Por lo tanto, el pensar que los astros tienen alguna fuerza en la Tierra no puede ser comprobable. Y es ahí donde la astrología se separa. En astronomía, como lo conocemos hoy en día, y astrología, ¿no? Pero también nacen otras escuelas, otros pensamientos que van abandonando. Ahí se marca un cambio muy interesante desde mi perspectiva, porque se cambia todas estas escuelas de Aristóteles, de Platón, el hermetismo, que hasta ese entonces también todavía estaba, incluso religiones como la católica, basadas en tradiciones como el hermetismo, filosofías y religiones herméticas y hermenáuticas. Y entonces pasamos a esta parte de la separación y los nuevos pensamientos surgen. Y ahí surgen a partir de ese momento surgen pensadores como Da Vinci, como Carl Gustav Jung más adelante, y la astrología cambia su uso. Y ahora la astrología toma parte a la psicología, ¿no?, del ser humano. A mí no me gusta, yo creo y pienso personalmente que la astrología no tiene nada que ver con la psicología. Jung hablaba un poco de eso, pero realmente la astrología no tiene nada que ver con la psicología porque se creó mucho después y tiene otras. La psicología tiende a encajarnos, ¿no? O sea, la psicología lo que busca es que tú encajes en un sistema ya preestablecido, estudiado, medido, calculado, pesado. Y la astrología no. O sea, para la astrología y en los elementos de una carta natal, todo es neutro. No hay bueno, no hay malo. Hola, René. Y entonces, en la astrología no hay bueno, no hay malo. Es neutro. Y en la psicología, que ya es un sistema establecido, ya lo hay. Entonces, el tema aquí es que pensadores como Jung empezaron a usar la astrología para definir, clasificar a las personas y darle a las personas, decirles, bueno, pues hay un sol que tú tienes adentro, hay una luna que tú tienes adentro, muy diferente, y ahí empieza a crearse la astrología moderna. Muy diferente a la tradicional. La tradicional se enfocaba en la naturaleza, en las masas, en el clima, en las densidades. Y por otro lado, la astrología moderna ya se centra única y sencillamente en el ser humano y su psique. Entonces esto es un pensamiento súper occidental, diría yo. ¿Por qué? Porque en Occidente nosotros creemos que todo tiene que ver con nosotros.
En Occidente creemos que nosotros tenemos el poder de cambiar todo. Y ese es un tema de debate dentro de la astrología. El destino y el libre albedrío, ¿no? O sea, hasta dónde ya está escrito y hasta dónde puedo cambiarlo. La astrología tradicional te habla de cosas absolutas, un destino absoluto. La astrología moderna te dice, tú tienes el poder de cambiar las cosas. En mi experiencia personal, mi tema es siempre, creo que tú puedes o tienes que tomar ciertas cosas de los dos. Tienes un destino que no puedes cambiar porque es necesario y de eso depende tu evolución, la de tu sistema, la de tu comunidad, la del mundo, la de las dimensiones, pero tienes cierto margen de libertad para actuar como tú quieras, aunque la finalidad sea la misma. No en todas las áreas, no para todos, y hay muchas ramas de la astrología como la astrología kármica o evolutiva que se van a especializar en esa parte. Entonces, el tema con la astrología actualmente es que se enfocó completamente en lo humano y en lo evolutivo. Y aquí viene y regreso con un tema que dije del principio. Las personas creen que astrología es la carta natal, que astrología es el horóscopo. En la antigüedad, por ejemplo, el horóscopo era toda la carta natal. La carta natal ha tenido cambios conforme han pasado los años, ¿no? O sea, existe la carta, me han preguntado, ¿no? Carta astral, carta natal, ¿es lo mismo? Pues sí, es lo mismo, ¿no? Pero también puede decir radix, cosmograma, mapa astral, lo que yo les decía, ¿no? Horóscopo para los griegos. De hecho, para los griegos el ascendente era más importante que el sol. La astrología ha estado milenios y ha tenido muchos cambios. Siempre va a tener muchos cambios y seguramente seguirá, sobre todo en esta parte evolutiva. Entonces, dentro de la astrología tenemos una herramienta imprescindible. Así como la varita al mago, en la astrología tenemos la carta natal, carta astral, etcétera, los nombres que ya dije. Es un mapa lleno de símbolos que representan una fotografía del momento en el espacio-tiempo. Los astrólogos tomamos en cuenta el lugar, la fecha, la hora y les damos una conversión a esos números, porque la astrología requiere matemáticas, ¿no? Hoy en día hay programas que lo hacen, pero cualquier astrólogo, buen astrólogo, solo necesita las efemérides, que son libritos donde astrónomos o astrólogos antiguos ya hicieron los cálculos del movimiento de todos los planetas y entonces están escritas en esas efemérides. Y con esas efemérides, teniendo tú la hora, el lugar y la fecha de nacimiento, puedes hacer manualmente la carta. Todo buen astrólogo sabe hacer una carta manual y así te puedes dar cuenta si tu astrólogo es astrólogo. ¿Por qué? Porque un astrólogo que hace una carta manual va a tener el entendimiento de cómo funciona, ¿no? Y por qué están en cada espacio, cada planeta, etc. Entonces, la carta es una foto llena de símbolos y el trabajo del astrólogo es interpretar no solo los símbolos, sino toda la carta. Es verla toda e interpretarla toda. ¿Por qué? Porque los 4 fundamentos son casas, planetas, signos y aspectos. Y lo que está de moda aquí en redes sociales básicamente es me aprendo qué es una casa, qué es un aspecto, qué es un signo y qué es un planeta. O sea, por definición, junto a las definiciones y ya. Pero la realidad es que así no funciona. Hay que hacer una síntesis, hay técnicas, hay cálculos matemáticos que se tienen que hacer. Y eso obviamente los astrólogos lo vemos, vemos una carta y ya estamos buscando, ¿no? El cálculo, el que si está en qué posición, etcétera, que va más allá de solo unir definiciones. Al final, los griegos tenían algo que llamaban misterios. Entonces están, por ejemplo, los misterios órficos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los misterios, y digo, lo menciono porque creo que la astrología sigue en ese plano, ¿no? De que al final los misterios requieren un estudio, ¿qué vale, Rick? Requieren un estudio, una iniciación para ser entendidos. Y lo interesante es, y me refiero más a la cosmogonía nórdica, que no hay mucho de los nórdicos, no hay mucho de los vikingos, más que vikingos nórdicos, no hay mucho de ellos.
¿Por qué no hay mucho de ellos? Porque todo era cantado, todo eran odas, eran hazañas, eran canciones. Entonces cuando pasa todo eso, obviamente hay un poquito de ficción, porque sí la hay. Pero por alguna razón el conocimiento real esotérico, porque lo que encontramos en Instagram y lo que encontramos en redes es esotérico, digo exotérico, pero el conocimiento esotérico requiere una iniciación y no va a estar, y se los digo, los mejores astrólogos que yo conozco no tienen redes sociales. Y es un nicho muy cerrado, digamos, de cierta forma, y hay muchísimas investigaciones que astrólogos hacen de manera, digamos, académica, pero no está en redes, porque no, la astrología de cierta manera, el arte, por ejemplo, la masonería y todo eso, sigue buscando protegerse. Y se protege a través de eso. Hay que hacer toda una iniciación, un aprendizaje para que se nos revele, digamos, la verdad o la profesión. Y la astrología cumple eso, ¿no? O sea, la astrología realmente sigue siendo algo muy oculto, o sea, afuera se sigue viendo definiciones, se conocen planetas, se conocen técnicas, pero la astrología a profundidad cambia en ese aspecto. Hay autores, hay maestros, yo tengo de ellos, tengo muchos de ellos que dicen que la astrología no debe combinarse con filosofías. Por eso les digo, para mí la astrología es una tradición, porque inició como una tradición. Voy a ver los astros, voy a convertir eso en la naturaleza para saber si hay que cosechar, para saber si tengo que salir, para saber cómo va a estar el clima. Era una tradición. No se envuelve a una filosofía, ¿no? Pero hay personas que meten filosofías porque después vinieron estudios, como los platónicos, como los herméticos, las escuelas ya más para acá, ¿no? Neoplatónicas, como el Golden Dawn, etc. Y entonces metieron como que toda esta parte filosófica. Yo creo que la astrología no es tan bien, o sea, depende del enfoque que tú le des. O es filosófico, o tú eres antropológico, filosófico y usas la astrología, o usas la astrología y respetas y tomas ciertas filosofías, ¿no? Porque, por ejemplo, la astrología cabalística maneja mucho el tema magia, maneja mucho el tema de astrología esotérica, ¿no? Y con eso me voy a lo último, ¿no? Que es, ya vimos que hay dos escuelas de la astrología, la antigua o la tradicional y la moderna. Y qué usan cada una de ellas, ¿no? O sea, la astrología antigua o tradicional se enfoca en las masas, en el clima, en lo externo, en el ambiente, mientras que la moderna se da completamente hacia la persona, la psique, la psicología del ser, ¿no? Pero dentro de estas escuelitas también hay ramas de la astrología. Y las ramas de la astrología, hola Yavali, las ramas de la astrología son varias, ¿no? O sea, tenemos astrología financiera. Bueno, básicamente son cuatro ramas de la astrología. La natal, que obviamente es la carta natal, las revoluciones solares, los tránsitos, la vida del individuo, ¿no? La mundial, que es la más antigua, y dentro de algunas culturas, de algunas filosofías y algunas escuelas, la más ortodoxa, que es justamente las masas, ¿no? Entra el clima, las economías, a mí me fascina porque yo estudié comercio internacional y ver cómo la astrología mueve la economía también es interesante o se proyecta. Y mueve, bueno, esa astrología es de los países, los conflictos, las guerras, las economías, los mares, el clima, etcétera. Astrología mundana. Astrología horaria, que es básicamente el nacimiento de algo, de una idea, ¿no? Y por último, la electiva, ¿no? Que es buscar el momento propicio. Pero dentro de esas ramas se puede haber más escuelitas, ¿no? O sea, financiera, médica, uraniana, islámica, que sigue siendo tradicional, ¿no? Védica, que también es tradicional, etc. Entonces, el mundo de la astrología es muy amplio. Y bueno, con eso yo cerraría este live. Les recuerdo que voy a estar haciendo lives y que no todos van hacia teoría. Hay algunos en donde voy a estar hablando de temas como más actuales. Por ejemplo, dentro de 8 días voy a hablar del ciclo retrógrado de Mercurio, para que nos quitemos esa idea de echarle la culpa a Mercurio, pero sí. Y entendamos que no solamente la retrogradación, hay un proceso antes de la retrogradación y hay un proceso después. Y hay que entender que hay una lección ahí que aprender, ¿no? Hay que estar atentos. Yo desde ahorita les diría a todos, empiecen a respaldar, porque ya estamos en la presombra,
ya el proceso está abierto, hay que prestar atención a las personas que llegan o que vuelven en este momento, y por lo general lo que iniciamos ahorita no dura mucho, va a durar durante todo el ciclo retrógrado. De eso hablaré dentro de 8 días y estaré dando otros temas para darle variedad, ¿no? Que si teoría, que si predicción, que si opinión. Y justo es esto, la astrología nos muestra un panorama, nos muestra claridad, nos muestra cómo se está proyectando el universo en la Tierra. Pero lo que no es adivinación. La adivinación, para una adivinación hay otras cosas como los oráculos, como otro tipo de lecturas, pero la astrología realmente es como decir el clima y que el otro decida si quiere mojarse o no, o va a usar playera o va a hacer chamarra en un día soleado. La astrología te va a dar un panorama, no te va a decir qué hacer y no va a adivinar tu futuro. Con eso me despediría yo de este primer live. Les agradezco a todos los que se conectaron en diferentes tiempos y quien vea el video, ¿no? Estamos viéndonos. Hasta la próxima. Bye bye.